Tenemos el doctor Carlos Solís. Él es médico graduado en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, es especialista de endocrinología en la Universidad de Guayaquil, jefe del servicio de endocrinología del Hospital General Los Ceibos, vicepresidente de la Sociedad de Endocrinología Núcleo del Guayas. Y bueno, para nosotros el doctor Carlos obviamente es un referente nacional sobre el nivel de conocimiento, siempre presto en ayudarnos acá a nuestra provincia. Muchas veces ha venido acá y cada vez que lo escuchamos, obviamente es para aprender. Nos va a dar la prediabetes que conocemos en la actualidad. Bienvenido el doctor Solís. Hola, muy buenas Compartimos noches. ¿Cómo pantalla. estás? Doctor, Víctor, un placer. Muchas gracias. De antemano, un placer y un honor siempre estar con ustedes y compartir con la gente querida del Oro. muy amable, doctor. Si tú me dices, empiezo, yo estoy presto para Empezamos. ustedes. Ok. Empezamos, mi doctor. Bueno, muy buenas noches con todos. La verdad es que impresionado por primero el esfuerzo de todo el comité de continuar con esta propuesta. Me acuerdo hace más o menos un mes cuando el querido Fabricio me contaba, me preguntaba, doctor, ¿y sigo con el Congreso? Y yo le digo, claro, no pares. Ahora más que nunca se necesita definitivamente algunas formas de mantenernos alejados de la realidad dura que estamos viviendo. Entonces, cuenten siempre conmigo para este tipo de acciones y más aún si son de carácter científico. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla? Sí, está todo bien, doctor. Sigan Ok, nomás. entonces, pues bueno, realmente, como les decía, primero que nada agradecerles, es un inmenso honor para mí estar acá. Quiero darle mi más cordial saludo, felicitación al esfuerzo que está generando este comité. Yo sé lo duro y lo difícil que puede ser hacer un congreso, peor en estas épocas. Así que mis más grandes felicitaciones a Fabricio, a Víctor y a todo el comité organizador. Saludos cordiales desde la ciudad de Guayaquil. Tú hablabas de una tormenta eléctrica, yo estuve a punto de irme a la casa de mis padres porque por acá se fue la luz casi hora y media. Así que en todos lados pasan problemas. Pero bueno, el tema que me han pedido es un tema que la verdad he tratado de preconizar no ahora, sino hace 2 años. Y voy a intentar de hacerlo de la mejor manera. Debo ser claro que he hablado para la mayoría de las empresas que manejan metformina a nivel de nuestro país, pero esta vez me resulta extremadamente agradable tener que hablar sin haber recibido ningún honorario, sino que mostrarles, como siempre, la intención de hacer algo diferente y mostrar la evidencia. Vamos a hacer 4 puntos muy rápidos y vamos a mostrar la realidad metabólica. Yo siempre menciono en las charlas de que los seres humanos somos lo que creemos y que necesitamos información basada en evidencia. Necesitamos equipos multidisciplinarios, necesitamos hablar el mismo lenguaje. No sirve de nada que nosotros digamos algo y cuando el paciente sale, la enfermera le diga algo diferente. Necesitamos ser claros y sencillos. No permitimos o no debemos dejar dudas. Tenemos que siempre intentar cambiar la vida de nuestro paciente. Yo cambié de una manera realmente muy dura con COVID. Bajé 60 libras, ya recuperé 20, sigo peleando. Prevenir ganancia de peso y promover modestas pérdidas, ¿no? Ahora, ¿por qué tenemos que hacer esto? Creo que alguna vez ya he mostrado esto. Estos son los datos del 2015 y creo que son los datos más duros que se pueden mostrar y publicados al año 2017 sobre los gastos en diabetes. No me quiero alargar mucho, solamente decirles que se gastan 48 billones de dólares en diabetes y el 54% de estos gastos, bueno, fuera en SGLT2, en GLP-1, en GLP-1 más insulina, no. Lo gastamos en pie diabéticos, en pacientes hospitalizados, infartados, con strokes.
y el otro porcentaje directo son los hospitalizados. Siempre menciono yo que de cada 10 hospitalizados, 3 son pacientes con diabetes. Y por otro lado, tenemos presente el hecho de gastos que a veces no los vemos de manera directa, pero son terribles, como por ejemplo lo que produce esta enfermedad, que es una mortalidad prematura o una incapacidad permanente. ¿Qué hacemos con un ser humano al que le amputamos una pierna a los 44 años? Y era operador de una máquina que necesitaba manejarse con pedales. Es súper complejo y es un tema aparte que en algún momento dado tenemos que abordar. Entonces aquí hay 57 billones más y si eso lo sumamos, gastamos 105 billones de dólares al año, solo en el manejo de esta enfermedad. Y bueno, de ahí viene el otro problema, ¿cuántos son? Quieren quedarse con el número que deseen, igual son terroríficos. Al 2045 se proyecta 629 millones. Hoy son más de 450. Y la última edición o la 9ª edición del Atlas pone que en nuestra zona, en Saca, ha aumentado un 55% la diabetes, lo cual es bárbaro, y de que 1 de cada 2 adultos no sabe que tiene esta enfermedad, es decir, que hay 232 millones de personas sin saber que tienen esta enfermedad. Y por otro lado, 1 de cada 13 personas tiene una tolerancia a la glucosa alterada. Y que este es el nivel de la intolerancia a la glucosa a nivel mundial, y nosotros digamos que estaríamos en un 6 a 8%, es decir, que de 100 personas, aproximadamente 8 tienen intolerancia a los carbohidratos. Entonces, la hiperglicemia, y esto no lo digo hoy, por eso pongo mi nombre, siempre se la ha subdiagnosticado, porque lo que buscamos son los síntomas físicos, lo cual, desde un punto de vista práctico, ya es un fracaso en medicina preventiva, porque no logramos un diagnóstico oportuno y no investigamos la fisiopatología de la enfermedad. Miren números, 2015, 23 millones de diabéticos, pero 88.4% tenían prediabetes, es decir, 150 millones de personas en Estados Unidos. Y en el 2017, miren cómo la población de prediabetes es el 33% de la población de Estados Unidos. Brutal. Y lamentablemente, cuando hablamos de hiperglicemia, todos los caminos conducen a Roma y se puede generar dislipidemia, se puede generar hipertensión, se puede generar riesgo cardiovascular, se puede generar enfermedad renal crónica. Tanto así que esto que no es nuevo, sino que lo traigo a colación, más que nada porque ahora Insushi, con su estudio de Upper Heart Failure, nos ponía que él era muy estricto en relación a los criterios de hiperglicemias de novo, basados en los criterios del Comité Internacional de Expertos de A1C. Y ellos ponen un pico más alto en relación a quienes se les va a considerar individuos con prediabetes, es decir, hemoglobina glicosilada por encima de 6. Recuerden que en Estados Unidos se puede diagnosticar estas condiciones con hemoglobina glicosilada porque la tienen normatizada. Eso por un lado. Por otro lado, quiero demostrarles que la hiperglicemia, no la diabetes, la hiperglicemia es daño vascular. Y para eso, 3 estudios donde demuestran que cada uno genera un daño en un órgano diferente. Hablemos del corazón, sucede todo, la vía de los polioles, la vía de las TRPs, la vía de las exonipasas, la vía de los ácidos, de los reactantes de fase aguda, la vía del marcador de inflamación PKC-beta, y genera un mitocondrión,
y ahí tenemos cómo van sucediendo y se va dando daño del DNA celular, toxicidad intracelular, mayor apoptosis, y esto es en el corazón, y también hay mayor presencia de los elementos finales de la glicación, y esto a su vez genera alteraciones del DNA, genera una serie de inconvenientes y va convirtiendo de manera inequívoca a que las células entren en una fase de reclutamiento hacia la apoptosis, en esa mitocondria gigante o mitocondrión que se da en este proceso. Y aquí se suman todos los elementos de estas vías para llevarnos a la vía de aumento de los reactantes de fase aguda, de la oxiosintetasa. Y solo déjenme detenerme un segundo en este dibujo que a mí me fascina. Aquí lo que hacen es medir el nivel de los individuos que han ingresado con preisquemia en relación al porcentaje normal de estas sustancias en su cuerpo. Y miren cómo hay 169% más de PKC, 3 veces más de sustancias finales de glicación, 2 veces más de elementos de la vía de los polioles y 1.3 veces más de las sustancias de la oxocinasa. Es decir, la hiperglicemia condiciona inflamación y la inflamación condiciona destrucción de los tejidos. Si no lo queremos entender, simplemente tenemos que leerlo. La glucotoxicidad empieza mucho tiempo antes del diagnóstico de la diabetes. Por otro lado está el cerebro, y en una época se hablaba de que el Alzheimer era la diabetes tipo 3. Lo que nos dimos cuenta es que en el cerebro también hay una maravilla a través de las neuronas, del consumo de oxígeno, del uso de pufas, y que cuando empieza a ver esa situación, porque el único órgano que realmente se afecta, ya sea por la hiper o por la hipoglicemia de manera directa, es el cerebro. Entonces empiezan a haber una serie de aumentos en el metabolismo de los lípidos, apoptosis, alteración del funcionamiento de las mitocondrias, aumento de las citoquinas y indiscutiblemente agregación proteica. Y lo único que hacen acá es cambiarnos los nombres y aumentan los ácidos grasos libres y aumentan las citoquinas y aumenta la glucosa, y por compensación aumentamos la insulina y se da glucotoxicidad y lipotoxicidad, y eso genera a un proceso que conlleva más inflamación, más oxiosintetasa de reducción, y acá en el cerebro los llaman JANK. Es una fosforilización mayor de los IRS1 y una serie de sustancias que conllevan estrés oxidativo. Y miren lo que pasa al haber mayor cantidad de ácidos grasos libres, mayor cantidad de citoquinas, mayor cantidad de ceramidas. Empiezan este aumento de ceramidas a estimular la esfingomielina y hacen que esta mitocondria se empiece a dañar, hiperoxidización lipídica, daño del DNA, y pues se genera finalmente otra vez apoptosis, y esto ocurre en las células cerebrales que conllevan finalmente a una declinación cognitiva, a un daño en la plasticidad sináptica, a menor sobrevivencia neuronal, a degeneración cerebral y alteraciones tempranas en la hiperglicemia. Otro órgano, hígado. Acá cambiamos nada más los nombres en una dieta que está muy rica en sucrosa, donde hay una alta cantidad de glucosa y fructosa, se genera gliceraldehído y se genera una acumulación
en vez de ayes, acá lo llaman talles. Y finalmente, como están asociados los triglicéridos, al haber esta modificación en estas proteínas, se genera alteración de estos hepatocitos y estos hepatocitos producen talles que conllevan a esteatosis de la célula hepática y a un desencadenamiento progresivo de un proceso inflamatorio de las células, especialmente las asociadas al NAP. ¿Que esto es nuevo? No, señor, esto no es nuevo, simplemente ahora lo estamos diciendo de una manera efectiva. Pero lo hemos visto hace más de 10 años y se ha comprobado con estudios que datan desde 1999, en donde se demostraba que la hiperglicemia postprandial aumentaba en estudios la íntima de la carótida. Por otro lado, algunos estenosis coronaria, inclusive estudios donde la hiperglicemia ya demostraba retinopatía, demostraba neuropatía, demostraba nefropatía, y miren los años, tienen algunos más de 15 años. E inclusive la contribución, que es el efecto Monnier, de la hiperglicemia postprandial es más alta cada vez que nos acercamos al nivel de control. Por lo tanto, la hiperglicemia postprandial es mucho más importante en el inicio del diagnóstico de la enfermedad, y de ahí que no hay nada que pueda suplantar a la prueba de tolerancia oral de glucosa. Pero eso lo hablaremos en un rato más. Y por otro lado, también hay estudios donde se demuestra la muerte, muerte cardiovascular, muerte por diversos aspectos. Déjenme mostrarles el estudio REGARDS. Y el estudio REGARDS, que es un estudio publicado en el 2012, miren cómo se demuestra que en los individuos que tienen prediabetes y diabetes, miren cómo se aumentan los síntomas de stroke, de muerte súbita y de cualquier circunstancia, conllevando a que en la población, como conclusión, en los que tienen una situación sugerente de hiperglicemia, deberían ser intervenidos para evitar stroke. Entonces, hasta aquí, salvo que no querramos ver, el problema es que los conceptos están, pero menospreciamos la hiperglicemia cuando la vemos. Tal vez este es el trasfondo de toda la charla. El que vemos glicemias de 110, 115, 118, 120, y le decimos al paciente, cuidado, se le está subiendo el azúcar y lo dejamos ir. No hay peor ciego que el que no quiere ver, porque ese es un paciente que no ha sido investigado y no sabemos si es que realmente tiene diabetes y estamos desconociendo que ya tiene un problema. Ahora bien, prediabetes o hiperglicemia. ¿Qué es prediabetes? La prediabetes es cuando una persona tiene hiperglicemia de manera crónica, pero no lo suficiente para definirla como diabetes. Sí. Tenemos estos dos factores, la prediabetes de ayuno, cuando está en 100 hasta 125, y la que nos da, aparte del ayuno, la prueba de tolerancia oral glicémica, que es la prueba dinámica, de 140 a 199, que es la intolerancia. Yo siempre he mantenido que el problema es un problema de lenguaje y mensaje. La semántica siempre ha llevado al fracaso a la prediabetes, porque nos confunde. Pre es algo antes de, y diabetes es una condición de hiperglicemia crónica. Pero la prediabetes ya es hiperglicemia crónica. Entonces, la terminología nos hace
menospreciarla y nos hace confundir. Inclusive, conversábamos hace un par de días por una propuesta que quiero hacérselas al final. Los seguros médicos desconocen el código de prediabetes, R7303. Entonces también es un problema porque ellos dicen, yo no puedo justificarte el tratamiento de una preenfermedad. Hoy se reconoce la prediabetes como una enfermedad en todos lados y eso tenemos que tenerlo claro. El problema son nuestros regentes. O sea, de por sí es un problema registrar diabetes, porque hay un poquito más de 50 códigos diferentes. Y de paso, el código de prediabetes nadie lo conoce, ni nadie lo quiere asumir, y peor aún reconocerlo. A pesar de que hay uno que es el E75.9, que es trastornos de carbohidratos y que con eso podría estar englobado el problema. Por otro lado, no quiero meterme en esto porque todos los conocemos. La patofisiología de la diabetes se inicia con insulinoresistencia y con una compensación de insulinosecreción y una pérdida progresiva de las células beta, finalmente declinación de esa insulinosecreción y pérdida del control glicémico. Ahora, sabemos que hay el problema, sabemos que hay el daño a órganos, sabemos que hay la discusión de la definición. La pregunta es, ¿debemos hacer algo? Miren, estas son las guías de ALAT del 2013. Ahora Fabricio es nuestro delegado. Y desde el 2013 decimos que debemos hacer esto cada 3 años en pacientes mayores a 45 años. La pregunta es, ¿ubicamos a los pacientes, definimos a los pacientes que tienen riesgo, sí o no? Los criterios de riesgo de diabetes son muy simples. Tienes sobrepeso, eres sedentario, tienes más de 35 años, eres latino, tienes hipertensión, alguien en tu familia es diabético, tuviste diabetes gestacional o tu hijo nació grande. Si me preguntan a mí, yo tengo todos los criterios. Mi hija nació grande, inclusive. ¿Que es fácil pesquisar? Sí es fácil pesquisar. El problema es qué hacerle a este paciente. Lo que sí les puedo decir es lo que no hay que hacer. Glucometría no es un método de diagnóstico. Cuidado. La glucosuria se presenta a partir de que un paciente tiene más de 200 miligramos de decilitro de glicemia, es decir, nos estamos comiendo casi 100 miligramos de decilitro de investigación. El OMA-IR es una prueba cara, que si bien es cierto es un cálculo que determina la insulinoresistencia, tampoco diagnostica prediabetes. El péptido C es otra prueba cara que lo utilizamos más que nada en los diabéticos tipo 1 cuando estamos evaluando ciertas condiciones. Y si bien es cierto, hoy podemos medir la insulina y por ahí los que hacen bariátrica la han puesto como de moda, midiendo el péptido C, midiendo la insulina. Señores, una cinta métrica, si tiene más de 80 siendo mujer y más de 90 siendo varón, es casi seguro en un 80% que van a tener hiperinsulinemia y que van a tener una tendencia de un péptido C bajo. Entonces el problema es que no hacemos lo que debemos y a veces nos enfocamos mucho en cosas que poco sirven. Ahora, ¿deberíamos trabajar en toda la población o en quiénes tenemos que trabajar? ¿Cómo trabajar? Tenemos que buscar formas de hacerlo y para eso son los scores de riesgo y muchas veces se los he mencionado. El score de riesgo es un modelo analítico, es una herramienta, es una posibilidad para presentar un riesgo. Y se creó hace más de 17 años el que usamos todos a nivel mundial, que es el FINRIX, hecho por Lindstrom y Tumileto. Y ahí está la publicación original
que tiene exactamente 8 preguntas y que nos explica por el otro lado de la hoja cómo hacer el proceso. El inconveniente está en que inclusive lo tenemos en la guía nuestra, y digo nuestra porque es del Ecuador, más allá de quién la haya escrito. Esto está publicado, normatizado. Tuvimos el gusto, algunos, de trabajar en este documento. ¿Y qué propusimos para detección oportuna y prediabetes? Solo les pediría que esta noche se la bajen, quienes no la tengan, es completamente gratuita. De la página 21 a la 28 se habla sobre prediabetes. Ahí están todos los factores de riesgo que anteriormente veían en la LAD del 2013. Y somos claros en decir que en Ecuador hasta hoy, ojo, estamos 2020, la hemoglobina glicosilada no es un método de detección para diabetes en el Ecuador por la variabilidad biológica que tienen los múltiples métodos que se utilizan para hacerla. Por otro lado, sí vale el Feinrix, sí vale tenerlo presente, y a toda persona que marque más de 12 puntos deberíamos pedirle que se le haga una glucosa. Inclusive nos atrevimos a traducirlo. Este es el Feinrix traducido, está en la guía y aquí está la clasificación. Esto debería existir en cada una de nuestras consultas porque nos daría una información maravillosa sobre nuestros pacientes. Y por otro lado están los criterios de diagnóstico y lo que hemos dicho ya hace un rato. ¿Qué debemos hacer con el paciente? Medidas preventivas. Y si esas medidas preventivas no funcionan, pues debemos indiscutiblemente, en los que fracasamos, entre comillas, con medidas de estilos de vida, en los que tienen índice de masa corporal mayor a 35, en las que ya no tienen una pérdida de peso importante, tenemos que iniciar tratamiento y ese tratamiento es con metformina. Por otro lado, si no le quieren creer pues a los cholitos ecuatorianos, aquí les traigo el Diabetes Care del 2020 y ups, dice lo mismo que nosotros, ya han pasado 3 años. Se sugiere buscar o sospechar de prediabetes, pérdida de peso del 7%, 150 minutos semanales, tal vez con la metformina igualito al BMI mayor a 35, al individuo menor de 60, a la mujer que tiene antecedentes de diabetes gestacional, y nos recomiendan las mediciones periódicas de los valores de vitamina B12 en quienes presentan anemia o neuropatía periférica, más que nada por unos estudios hechos en Francia. Y que tenemos que tamizar, buscar factores de riesgo modificables para enfermedad cardiovascular. Por otro lado, el ACE, que solo cambió de colores en este año, nos muestra algo parecido, qué hacer con prediabetes. Miren cómo las terapias no farmacológicas se imponen, pero si no llegamos a mejorar, pues indiscutiblemente hay que empezar con tratamiento farmacológico. Metformina, acarbosa casi ya no hay en nuestro país. Tiazolindendionas, que todo el mundo las quiere prender, pero es difícil conseguir pío. Y los GLP-1, que podríamos hablar un poquito, pero indiscutiblemente por costo sigue siendo un problema. Les quería mostrar quién ha sido tal vez para mí el paraguas de toda esta propuesta del 2018, que es el maestro Mechanic. Y el maestro Mechanic desempolvó un concepto muy interesante sobre los estadios de la hiperglicemia y demuestra que el primer estadio es molecular con la insulinoresistencia, el segundo estadio es prediabetes y habla de bajo riesgo y de alto riesgo. Y de bajo riesgo si es que los niveles salen con un valor no considerable para alto riesgo.
Ya en la etapa 3 es la enfermedad bioquímica como tal, que se llama diabetes tipo 2. Y la etapa 4 ya son las complicaciones de la diabetes per se, de lo que en la práctica muchas veces entramos aquí a trabajar nosotros, cuando deberíamos idealmente trabajar al menos acá. Entonces, aquí está esto en las dos etapas, 2A y 2B. En la 2B, que es alto riesgo, es las glicemias en ayunas mayor a 110 o las hemoglobinas glicosiladas por encima de 6. Esos son pacientes que deberíamos ya empezar con tratamiento farmacológico. Ahora, si quieren, los consensos de ACE son muy parecidos. Nos hablan que tenemos que buscar medicaciones como la metformina y la acarbosa para lograr una reducción del 25 al 30%. Y yo no tengo que hablar de metformina porque ahí están todas las asociaciones con todos los años hasta el día de hoy que la sustentan. Inclusive pongo al final la del Ecuador porque en todas las guías está puesto que se debe utilizar como primera línea. Cuando hablamos del DPP, tenemos que ser claros que el DPP inicialmente gana el estilo de vida, pero en el DPP-OS, es decir, post-trial, los 10 años después, se demuestran que los individuos que en el grupo original perdieron peso lo recuperaron y casi empiezan a parecerse al grupo metformina, y que esa gran diferencia que había en estilos de vida con metformina se va acortando y que finalmente el efecto de metformina se mantiene en los 10 años de seguimiento. Ahora, déjenme mostrarles algo más actual. Este es el estudio Cardia. Este es el estudio en el que se busca aterosclerosis subclínica en prediabetes. Y miren cómo se hacen los ajustes para los años de duración de diabetes y los años de duración de prediabetes. Y es interesantísimo cómo ellos se complican, pero logran demostrar que hay una alteración en la pared ventricular izquierda, en la eyección de en el porcentaje de fracción de eyección y en la función diastólica cada vez que entramos en esto. Entonces, de 3.628 individuos, 12 y 53 desarrollan prediabetes y diabetes. La mitad desarrolla prediabetes en un tiempo de 10 años. Entonces, la duración de la diabetes y la prediabetes durante la adultez son independientes ambos y están asociadas a aterosis subclínica y a alteración de la función ventricular izquierda y de la función ventricular diastólica o disfunción de la edad media. Otra cosa que les quiero mostrar hoy como nuevo, porque es nuevito, es el estudio Artemis. El estudio Artemis demuestra cómo el riesgo cardíaco se da en el momento en que hay alteración de los carbohidratos, hiperglicemia en ayunas y que esto también se da en individuos con diabetes. Entonces, por lo tanto, es importante tener en cuenta que si bien es cierto, en prediabetes yo no voy a tener efecto MACE, porque efecto MACE es lo peor que puede tener el individuo. Es el evento cardiovascular per se, pero sí hay alteraciones en relación al individuo que tiene normoglicemia. Otra cosa que ocurre comúnmente es que tenemos una manía, tal vez, no sé si es novelería o poco manejo de guías, de utilizar subdosis de metformina. Las dosis de metformina de Luca PDS
es de 2 gramos para arriba, con 2.5 gramos como dosis tope. Yo he visto pacientes que metformina de 500 fallan, entre comillas, y pasan directamente a una combinación. No es lo mejor. Por ahí, doctor, pero es que no tienen efecto. Claro que tienen efecto. Disminuyen la muerte relacionada por diabetes, disminuyen todas las causas de mortalidad, inclusive disminuyen el stroke y algún grado el infarto agudo de miocardio. Permítame recordarles a los que son un poco más jóvenes que la primera droga que demuestra un efecto cardiovascular verdadero en la historia es metformina. Y que, vuelvo al punto, miren que hay que ser súper serio. Por encima de 2 gramos, el efecto no es mayor. Entonces sí, 2 gramos es la dosis ideal, que hay que alcanzarla de manera progresiva, totalmente de acuerdo. Y miren que no hay cambios en la glicemia con 3 gramos diarios. De manera sostenida, como mejora la glicemia postprandial cuando vamos subiendo la dosis de metformina. Y por ahí dirá alguien, doctor, ¿y los efectos deleterios gastrointestinales? Primero hay que mencionarlos, sí. A pesar de que hoy día le dijeron no al COS, seguimos siendo perseguidos como criminales. Entonces, por ahí, si ustedes no le dicen a alguien que le va a dar diarrea, cuidado, les vayan a meter un juicio. Preferiblemente es decir las cosas. Primero que nada, le sucede al 15% de toda la población que usa metformina, y a los que le suceden un 70% son temporales los efectos. Pero a los que les persiste, sí, habría que buscar una opción B. Ahora, miren toda la población que hemos dejado de tratar por dejar de hablar de esto. Estos son los diversos estudios famosos de encuesta en Estados Unidos. En el NANES 3, 38% de la población. En el NANES inicial, 36% de la población. Miren cómo a favor de metformina el odds ratio es súper alto en cualquier escenario. Y que finalmente, si alguien me pregunta a mí, bueno, doc, ¿a quién le doy metformina? Aparte de los valores que usted mencionó de glicemia mayor a 110 en ayunas o una hemoglobina glicosilada de 6. A este paciente, al paciente que tiene una glicemia alterada en ayunas y tiene una intolerancia a los carbohidratos, es decir, tiene una prediabetes mixta, porque tiene un doble riesgo de tener problemas. Entonces, déjenme definir que necesitamos urgentemente este diagnóstico, que por eficacia y seguridad la metformina, sumado a los estilos de vida en individuos en riesgo 2B, deberían ser utilizadas la molécula, y que va a ir mucho mejor en individuos que tienen más insulinoresistencia o disfunción. Estamos a 2 minutos, mi doc Carlos. Estoy A 2 minutos terminando, estamos. solo para que me revienten de preguntas. Mi frase típica la he cambiado un poco. Ya no me gusta educar, educar, educar. Ahora que estuve a punto de morir, creo que estoy en la etapa de educar, aprender y debatir. Y le agradezco a Dios esta otra oportunidad de seguir estando con gente que quiero mucho, como Víctor, como Fabricio y como cualquiera de ustedes que esta noche puede regresar a la casa. Y si les debo dejar un mensaje de testimonio, de fe, de amor, es no olviden que este virus sigue causando estragos, pero nos ha quitado algo que pensábamos que teníamos y no lo hacíamos consciente, que es respirar. Demos gracias por respirar. Muchas gracias por su atención y estoy dispuesto a cualquier tipo de pregunta. Y aquí está el Hospital Centinela COVID IESEIBUS, que batalló durante 3 meses en UCI
el cubículo 209, pasé yo 16 días entubado y luego pasé a piso por acá y finalmente me dieron el alta y hoy tengo el honor de estar con ustedes. Muchísimas gracias por todo. Voy a dejar de compartir y estoy dispuesto a cualquier interrogante. Y si no, pues agradecerles de antemano la participación. Bueno, el doctor Carlos, tal como menciona, todo mundo que nos dedicamos a la diabetes y con el conocimiento de siempre lo que es presto el doctor Carlos Solís a la educación, nos enteramos de esta situación de su enfermedad y todo el mundo estábamos orando, rezando, cruzando los dedos, como quiera llamarse, pero pendientes de usted y en buena hora porque eso es justo, eso se llama justicia. No puede ser que una persona que se dedica a investigar de nuestro país y de todo el mundo, pero en nuestro país o sea, desaparezca, ¿no? Eso no estaba bien. Por lo tanto, por justicia, Dios sabe cómo hace las cosas y en buena hora, mi doctor. Lo que sí, lo único malo de la charla, desde ustedes, que yo escuché que subió 20 libros, ¿verdad? O sea, ya los está recuperando. Es que mi doctor, pero hay cómo explicar, hay cómo una, explicar. ya, En aras de no dispersar, solo déjame contarte que mi peregrinar no terminó luego del ingreso. Hice una complicación post-intubación que se llama estenosis subglótica. Tuve que usar esteroides durante un mes. Eso me ganó 10 libras y las otras 10 sí han sido por el buen trato en casa. Tienes muy razón, bien, Víctor. Vamos a dedicarnos a eso. muy Aquí bien. veo algunas cosas chéveres, Sí, muy chéveres para hablar. mi doctor, dos preguntitas porque se nos acaba el tiempo. Mi Lo que doctor, ustedes quieran. lo de la metformina, Dale. ahí lo que menciona la metformina versus lamentablemente el sedentarismo y nuestra vida, nuestro pueblo real, que es la baja escolaridad y la falta de cumplimiento. La metformina. ¿Seguimos dando metformina? ¿Paramos la metformina? ¿Qué hacemos con la metformina? A ver, junto tres de las preguntas que están ahí con la respuesta. Tenemos que empezar a usarla, tenemos que perder el miedo a utilizarla. En el caso de que llegando a las dosis óptimas no haya un efecto deseado, pues bueno, hay otras opciones. Ahora se está hablando de SGLT2 como opción. Me parece válida. Lo que hay que tener bien en cuenta es si es que cumple con criterios de riesgo cardiovascular. Si es que no podemos usar metformina, inhibidor de DPP4, porque no actúa generando hipoglicemia, también podría ser una opción válida, pero a dosis bajas, ¿no? A dosis no de diabetes, sino tal vez a la mitad de la dosis. ¿Por qué tiempo? Yo creo que mientras, a ver, hay una frase que dice que si yo logro a un individuo durante 5 años, escogiéndolo como prediabetes, de 10, 5 van a retornar a su estatus normal glicémico si soy súper intensivo. De los 5 restantes, 3 se van a mantener como prediabetes, pero con niveles bajos. Y 2, a pesar de que hagamos lo que hagamos, progresarán a diabetes. La diferencia es que yo los tendré controlados desde un comienzo. Entonces, yo sí creo que eso hay que tenerlo presente. No existe evidencia para dar tratamiento en insulinoresistencia. Tampoco existe evidencia para dar la metformina para bajar de peso. Cuidado, porque eso no es dentro de labels. Y eso hay que tenerlo presente. No sé si con eso tomé un Muy amable. poco lo que me pedías. Muy amable, muy gentil, le agradecemos eternamente, un gusto verlo, doctor, de toda la consideración de nuestro grupo hacia usted, con toda la altura del caso, y muy gentil, siempre está presto. Además, les hago acuerdo de que el día